Entonces uno lo que hace es anotar la temperatura mínima y la temperatura máxima. Aquí llevamos un registro donde todos los días se toma. Vamos a iniciar con el saludo de la secretaria ejecutiva de Fontagro en un... Hola, bienvenido a esta nueva serie de webinars de Fontagro. Fontagro, el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria, fue creado hace 20 años, en 1998, por 15 países que decidieron muy estratégicamente separar o asignar capital para que los países puedan seguir invirtiendo en investigación, desarrollo e innovación en el sector agropecuario de América Latina y el Caribe. Hoy tenemos más de 140 plataformas de innovación en agricultura que tienen un montón de resultados y de cosas para contarte. ¿Qué mejor que utilizar estos webinars como herramientas para que cada científico pueda contarte día a día qué fue lo que encontró, lo que conoció y lo que tiene ganas de compartir contigo? Les abrimos las puertas de Fontagro a estos webinars, que los disfruten. Adelante, Nadine. Ok. No veo la presentación. Ahora en unos segunditos la vamos a... Listo. Ok. Entonces, buenos días a todos. Yo creo que Karina ya hizo una muy buena introducción del proyecto. Es un proyecto, además de esos socios mencionados, que cuenta también con varios socios del proyecto SICAPS, que es un proyecto del CGR sobre cambio climático y seguridad alimentaria. Todo el equipo SICAPS de Latinoamérica, colegas del CIRAD, en particular algunos expertos que se involucraron y que nos ayudaron sobre cómo analizar plataformas de innovación, y también expertos como colegas en análisis de ciencia política que nos apoyaron en el proyecto. Contamos también con colegas del CIAT con experticia en antropología. Entonces fue realmente un equipo de investigación muy pluridisciplinar que fue involucrado en este proyecto. El objetivo mayor que teníamos era analizar cómo una plataforma de innovación al nivel local podía apoyar y fortalecer un proceso de adopción de tecnologías adaptadas al cambio climático. Detrás de esa pregunta de cómo la plataforma puede apoyar, era la idea de analizar al mismo tiempo la estructura de dicha plataforma, qué tipo de actores tenían que hacer parte de esa plataforma y qué tipo de logros este tipo de plataforma podía alcanzar en términos de adopción de tecnologías, pero también de efectos de esas tecnologías, de mejora de conocimiento. Tiene un concepto que es central en este proyecto, es el concepto de agricultura sostenible y adaptada al clima, que es la traducción en español del concepto en inglés de Climate Smart Agriculture. Tiene algunas controversias sobre este concepto, pero al final sigue siendo, de mi punto de vista, un concepto interesante para pensar en cómo articular la cuestión de la seguridad alimentaria y de la productividad con la cuestión del cambio climático. Y detrás de esa cuestión de cambio climático es a la vez analizar cómo apoyar a los agricultores a adaptarse a una variabilidad climática que aumenta, y también cómo reducir las emisiones de gases invernaderos que impactan o que afectan este cambio climático. Entonces, el punto fuerte de este concepto es buscar sinergias entre esas tres dimensiones. Otro concepto clave, creo, que tenemos que definir es el concepto de innovación y plataforma de innovación. La innovación para nosotros es todo el proceso sociotécnico que permite a una tecnología
o una idea nueva de ser adoptada. Me gusta usar una expresión que dice que la innovación es una tecnología que encontró su público. Y a veces tiene esa confusión entre invención e innovación. Para mí son dos cosas diferentes. Y la plataforma de innovación es un lugar donde actores varios se reúnen y comparten experiencias para lograr este proceso sociotécnico. Entonces, seguimos. En este proyecto hicimos desde el inicio una elección que era de basarnos en plataformas que ya existían y no conformar plataformas nuevas. El proyecto empezó en 2015 y se terminó el año pasado. Entonces, en 2 años y medio no es posible desarrollar una plataforma. Por eso, una primera etapa fue de identificar en esos países de Honduras y Colombia plataformas a nivel local que ya existían y que ponían varios actores juntos para pensar en cómo innovar acerca de tecnologías sostenibles. Entonces, en Colombia nos articulamos con el sitio piloto del proyecto SICAPS sobre agricultura y seguridad alimentaria. Este proyecto tiene un sitio piloto en el Cauca, en una zona cerca de Popayán, donde los productores producen café y caña. Son las imágenes que vimos al inicio de esa presentación. Allá tiene varios actores que trabajan juntos, esos actores de este programa científicos, pero a la base es más bien juntas de acción comunal que reúnen productores. También una ONG que se llama EcoHabitat, que juega el papel de facilitador para esa plataforma, y otros socios como representantes de asociaciones de productores, de mujeres, incluso una escuela. Entonces, esa plataforma ya venía desarrollando actividades desde 2014. En Honduras elegimos como plataforma y objeto a fortalecer los CIALES, que son los comités de investigación agrícola local, y también recibían el apoyo de una ONG que se llama FIPA y con apoyo también de DICTA en la zona. Y allá esos CIALES son al final una metodología que fortalece a los productores para permitirles ellos mismos de ensayar tecnologías nuevas. Entonces, en esos dos países, esos casos donde tenía iniciativas a nivel local, nos parecían interesantes a analizar y fortalecer. Siguiente diapositiva, por favor. La metodología que usamos, entonces, como ya les expliqué, pone al centro la plataforma de innovación. Esa plataforma está involucrada en cada etapa de una investigación, como desde la coordinación del proyecto, donde los miembros de la plataforma, los agricultores, las ONGs, se reúnen para ellos mismos priorizar y definir sus prioridades. Se usan también modelos de simulación para ayudarles a proyectar, y eso fue uno de los aportes de nuestro proyecto Fontagro a esas iniciativas. Y también se ensayan técnicas y cambios organizacionales. En el video vimos una de las técnicas ensayadas por los productores que se venían ensayando con el proyecto SICAPS. Nosotros, en el caso de Honduras, ensayamos cosas diferentes, como por ejemplo secador solar o variedades mejoradas de maíz, de sorgo, etcétera. Y la última etapa del proyecto es una etapa que se basa mucho sobre el monitoreo de los cambios técnicos y sociales que se hacen dentro del proyecto. Y eso también fue un aporte fuerte del proyecto Fontagro, donde
al final desarrollamos una serie de indicadores y metodologías para monitorear cambios técnicos y sociales. Entonces, ahora les voy a hablar rápidamente de algunos de los resultados que podemos o alcanzar o ilustrar. Entonces, uno de los resultados que me parecen importantes a discutir es que sí podemos mostrar que las plataformas de innovación son lugares relevantes para fortalecer los conocimientos de los productores que participan en la plataforma. Este gráfico ilustra uno de los resultados que podemos medir en Colombia, donde con un monitoreo a 2 fechas diferentes pudimos ver que los productores que sobre específicamente el concepto de cambio climático no lo tenían muy claro al inicio de la investigación, pudieron fortalecer este conocimiento y se bajó de manera bastante importante de casi la mitad, más de la mitad, los productores que tenían poco conocimiento de lo que es cambio climático. Mientras digo no quiero decir que esos productores no tenían conocimiento previo o local sobre el clima, pero tenían en varios casos alguna confusión entre enfrentar la variabilidad climática y enfrentar el cambio climático, lo que necesita una visión un poco diferente y tomar en cuenta un plazo de tiempo diferente y prepararse a enfrentar tal vez en el futuro cambios más drásticos en términos de variabilidad climática. Entonces, este monitoreo que se hizo mostró la efectividad de la plataforma a través de las capacitaciones que se hicieron. La ONG que facilita al inicio del proceso hizo todo un trabajo de homologación del lenguaje sobre varios conceptos y hubo también cada semana reuniones acerca de las prácticas que se estaban ensayando. Y todas esas etapas y además tal vez el papel de la investigación que de manera puntual organizaba talleres acerca de algunas metodologías o prácticas, todo eso logró mejorar este conocimiento. Otro resultado importante que logramos en este proyecto fue, siguiente diapositiva, por favor. ¿Aló? El otro resultado importante que logramos en este proyecto era finalmente demostrar que sí tiene un proceso de adopción de esas tecnologías. Como dijimos, en cada sitio se estaban ensayando cosas diferentes, como esa huerta asociada con riego por goteo en Colombia que vimos en el video, o otros cambios como variedades mejoradas de maíz, frijol y sorgo en Honduras. Pero sí hubo el inicio de un proceso de adopción de esas tecnologías. Lo podemos medir observando hasta qué punto los productores estaban usando sus propios recursos después de algunos meses o años para ellos mismos implementar esas tecnologías, porque al inicio ellos recibieron apoyo de la investigación o del proyecto, pero poco a poco empezaron a poner sus propios recursos para ensayar esas tecnologías. Entonces eso lo medimos como el éxito y el inicio del proceso de adopción, y la verdad es que tengo que admitir que esas prácticas nuevas son prácticas en varios casos ya conocidas en la región, pero no siempre usadas de manera como un portafolio, es decir, son la huerta que existe en varios casos es una huerta tradicional, mientras que en este caso es una huerta asociada con el uso de compost y el uso de riego por goteo. Entonces es un portafolio
Y para nosotros práctica nueva es nueva en el sentido de una práctica que existe pero no está adoptada. Entonces es el proceso de adopción que nos interesa más que el carácter novedoso de la práctica en sí. El otro resultado importante que podemos ver es que nosotros desarrollamos varias herramientas que son ahora herramientas más o menos abiertas para el uso, y esas es la siguiente diapositiva. Esas herramientas están tanto al nivel de la finca como de la cadena de valor y permiten medir los efectos de esos cambios técnicos sobre los 3 pilares del concepto de agricultura sostenible y adaptada al clima. Entonces pudimos mostrar que esas tecnologías que se estaban ensayando en los 2 sitios sí podían tener efectos positivos en esas 3 dimensiones. Con el análisis que hicimos al nivel de la cadena del ciclo de vida, digamos, pudimos tomar en cuenta efectos no solo al nivel de la finca, sino también al nivel de la cuenca, como el uso de agua, por ejemplo. Entonces fue interesante porque pudimos ver que, o prestar atención al hecho que, analizando este efecto sobre emisiones y cambio climático, emisiones de gases invernaderos, tenemos que tomar en cuenta también otros efectos ambientales, es decir, no tenemos que hacer como una transferencia de un problema ambiental sobre otros. Entonces, el hecho de tomar en cuenta problemas que pueden generar esas prácticas que estamos ensayando en otros impactos como acidificación. Entonces, todas esas herramientas fueron interesantes para ver qué se puede mejorar en las prácticas para poder tomar en cuenta varios efectos en términos de productividad, adaptación, mitigación y otros efectos ambientales. Entonces, la siguiente diapositiva. Tuvimos varios productos, tal vez no es una palabra linda, pero esos productos son, por ejemplo, este hecho de haber podido cuantificar los efectos de varias prácticas que existían, que se conocían o menos, más o menos. Entonces, ahora tenemos como información cuantitativa sobre esas prácticas. Pudimos fortalecer y capacitar varios jóvenes. Yo puse algunas fotos que desde el nivel de posgrado al nivel postdoctorado. Por ejemplo, en postdoctorado contamos con el apoyo de Ivona Costa, especialista en evaluación ambiental, y los estudiantes se fortalecieron en varios temas como de ciencia política, de evaluación de plataforma, etc. Publicamos varios blogs, puse algunos links, una nota de política para Honduras, y participamos a eventos científicos y también desarrollamos un manual que ya está online. Las principales lecciones aprendidas de este proyecto para nosotros es que la puerta de entrada para fortalecer la adaptación al cambio climático del productor, diapositiva siguiente, por favor, es a través de la promoción de prácticas que permiten a la vez responder a esas necesidades inmediatas de aumentar la seguridad alimentaria o el ingreso, pero asegurándose que esas prácticas que usan esas necesidades como puerta de entrada tengan realmente co-beneficios en términos de adaptación y reducción de emisiones de gases invernaderos. Midiendo esos co-beneficios es muy importante para asegurarse que estamos hablando de agricultura sostenible y adaptada al clima.
Entonces, para medir esos co-beneficios se necesitan metodologías holísticas y sistémicas